Encontré un lugar que había estado oculto al mundo durante más de 70 años. Un lugar donde los científicos nazis intentaron acabar con el dolor humano, pero en su lugar crearon algo terrible, algo que no debería haber sobrevivido. Y parece que he abierto la puerta de su mazmorra. Esta es la historia de lo que encontré en un búnker abandonado de la Segunda Guerra Mundial, y de lo que, posiblemente, me siguió desde allí. Todo comenzó hace 3 semanas. Me llamo Alex y soy un historiador aficionado. Se podría decir que obsesivo. No me interesan los grandes campos de batalla famosos ni los museos abarrotados de turistas. Mi pasión son las reliquias olvidadas, los objetos perdidos en el tiempo que la mayoría de la gente ni siquiera sospecha que existen. Fuertes, puestos de fuego y, sobre todo, búnkeres. Hay algo en estos monstruos de hormigón, arraigados en la tierra, que me atrae. Son como cápsulas del tiempo llenas de historias silenciosas y desconocidas. Mis búsquedas me llevaron a densos bosques casi impenetrables en la frontera entre la República Checa y Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta zona estaba repleta de instalaciones secretas. La mayoría de ellos han sido encontrados, saqueados o simplemente se han derrumbado bajo el peso de las décadas. Pero yo creía que en algún lugar, lejos de los senderos trillados, se escondía algo intacto. Tenía un viejo mapa de reconocimiento militar amarillento que le compré a un coleccionista. Tenía varias marcas hechas a lápiz, círculos con signos de interrogación en los lugares donde las fotografías aéreas mostraban algo extraño. Pero los equipos de tierra no habían encontrado nada. Uno de esos círculos se encontraba en una zona especialmente remota del bosque. Pasé 2 días abriéndome camino entre la maleza y trepando por barrancos. Mi navegador se estaba volviendo loco, perdiendo constantemente la señal, y ya empezaba a pensar que era una pérdida de tiempo. Pero al final del segundo día, cuando el sol ya se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo de inquietantes tonos naranjas y violetas, lo vi. Entre el musgo y las raíces de los árboles viejos se veía el borde anormalmente recto de una losa de hormigón. El corazón se me aceleró. Dejé la mochila y empecé a excavar la tierra con las manos, luego con una pequeña pala de zapador. Bajo una capa de tierra y musgo no se escondía una simple trampilla, sino una enorme estructura de hormigón hundida en el suelo, y en su centro una puerta de acero, gruesa, pesada, cubierta de manchas de óxido, pero sorprendentemente intacta. No tenía cerradura, solo un enorme timón, como los que se colocan en las puertas de los submarinos. Estaba completamente oxidado. Me llevó casi 1 hora, toda mi fuerza y una larga barra de acero a modo de palanca, para que la rueda se moviera con un chirrido ensordecedor que resonó en el silencioso bosque. Con un chirrido que me tapó los oídos, la puerta cedió y se abrió unos centímetros, exhalando en mi cara una ola de aire viciado y frío. Aire que no había visto la luz del sol en más de 70 años. Olía a ozono, a hormigón húmedo y a algo más. Algo débil, medicinal, parecido al olor de un hospital antiguo. Iluminé el interior con una potente linterna. El haz de luz sacó de la oscuridad una escalera de hormigón que descendía. Los peldaños estaban cubiertos por una fina capa de polvo, pero no había ni huellas ni basura. Nadie había bajado aquí desde que lo sellaron. La sensación de triunfo se mezclaba con una creciente inquietud. Estaba en el umbral de algo grande, algo completamente intacto. Respiré hondo, comprobé la linterna, me eché la mochila al hombro y di un paso hacia la oscuridad, cerrando la pesada puerta tras de mí. Esta se cerró con un golpe sordo y definitivo, aislándome del mundo de los vivos. El descenso fue largo. La escalera parecía interminable. Con cada paso que daba, la temperatura bajaba y el silencio se hacía más y más opresivo. No era el silencio del bosque, era el silencio sepulcral de una tumba. Por fin, los escalones terminaron y me encontré en un pasillo largo y estrecho. Las paredes eran de hormigón desnudo
y del techo colgaban gruesos cables y tuberías cubiertos de escarcha. El aire era tan frío que el aliento se le veía salir de la boca. Avanzó y su linterna iluminó una tras otra las puertas de acero a ambos lados del pasillo. En cada una había una placa con letras góticas. Almacén, barracas, sala de máquinas. Todo estaba en perfecto estado, como si la gente se hubiera marchado ayer, y no en 1945. Sobre las mesas de los barracones había libros. En las perchas colgaban uniformes. Incluso las tazas metálicas estaban en las estanterías. Todo estaba cubierto por una capa fina y uniforme de polvo, como un sudario. Pero eso no era lo que me interesaba. A juzgar por el mapa, no se trataba de un simple almacén o puesto de mando. Era un centro de investigación. Seguía adentrándome en el complejo, y el aire se volvía cada vez más frío, mientras que el extraño olor a medicina se hacía más intenso. Al final del pasillo había una puerta doble de acero, mucho más maciza que las demás. No tenía ninguna inscripción. Solo había una señal roja de advertencia con una calavera y unos huesos, casi borrada por el paso del tiempo. A diferencia de las demás, esta puerta no estaba cerrada con llave. Tiré de ella con fuerza y se abrió sin hacer ruido. Entré en una sala espaciosa, inundada por la luz intensa de mi linterna. Era un laboratorio y un quirófano al mismo tiempo. A lo largo de las paredes había armarios de cristal llenos de matraces, probetas y extraños instrumentos, cuyo uso no podía entender. En el centro de la habitación había una enorme silla metálica, parecida a una silla de dentista, pero con gruesas correas de cuero y acero en los reposabrazos y en la base. Había cables y tubos conectados a ella. Junto a ella había una mesa con instrumentos quirúrgicos, bisturís, pinzas, sierras. Todos estaban cubiertos de manchas marrones oscuras de óxido, pero no era óxido. Sabía muy bien cómo era la sangre seca. Mi mirada se posó en una gran mesa metálica en la esquina. Sobre ella había varias carpetas gruesas y una pila de revistas con encuadernación de cuero. Era el hallazgo de mi vida, la documentación del objeto. Me acerqué, soplé el polvo de la carpeta superior y la abrí. Lo primero que vi fue una fotografía, en blanco y negro, con detalles nítidos. En ella aparecía un hombre atado a la misma silla que estaba en el centro de la habitación. Tenía los ojos muy abiertos por el horror. Junto a él había un hombre con una bata blanca que sostenía una enorme jeringa en la mano. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Pasé la página. Había anotaciones, una letra cuidada, caligráfica, anotaciones sobre experimentos. Abrí uno de los gruesos diarios. En la portada estaba escrito: Proyecto Somnus. Director, Dr. Klaus Richter. Empecé a leer, y cuanto más me sumergía en el texto, más se me helaba la sangre en las venas. El objetivo del proyecto, según se desprendía de los apuntes, era crear un soldado insensible al dolor. Una máquina de combate perfecta, capaz de seguir luchando incluso con las heridas más terribles. Los primeros apuntes eran secos y científicos. Sujeto 1-7. Hombre, 32 años. Se le ha administrado el suero alfa. La reacción de los receptores del dolor se ha reducido en un 40%. Se observan efectos secundarios: apatía, pérdida de apetito. A continuación venían las fotografías, decenas de fotografías. Personas sometidas a torturas inimaginables para comprobar la eficacia del asuero. Les quemaban, les cortaban, les rompían los huesos. Y en cada foto había personas con batas blancas de pie junto a ellos, anotando impasibles los resultados en sus cuadernos. Con cada nueva versión de la sericina, beta, gamma, delta, aumentaba la insensibilidad al dolor, pero también los efectos secundarios. Hojeaba las páginas y ante mí se desplegaba una historia de locura. Sujeto 2-3, sericina gamma, supresión total de las señales de dolor. El sujeto no reacciona a la fractura del fémur. Sin embargo, se observa un aumento de la agresividad. Esta mañana ha atacado a un celador.
Han sido necesarios 4 guardias para reducirlo. La siguiente entrada. Todos los sujetos que han recibido la vacuna Gamma muestran una hostilidad extrema. Ya no hablan, solo emiten sonidos guturales. Su fuerza física ha aumentado de forma inexplicable. El sujeto 2-3 dobló con sus propias manos una barra de acero en su litera. El Dr. Richter y su equipo no se detuvieron. No lo veían como un fracaso, sino como un nuevo e inesperado resultado. No estaban creando soldados indoloros, estaban creando depredadores. Estaba sentado en el frío suelo de hormigón, hojeando una tras otra esas revistas. Mi linterna sacaba de la oscuridad las líneas escritas por la mano de un loco. Estaba tan absorto en la lectura que dejé de percibir lo que me rodeaba. Leía sobre el protocolo final, sobre la seruma Omega, que solo se le había administrado a un sujeto, el más resistente. Ese hombre había pasado por un infierno. Su cuerpo estaba desfigurado por decenas de experimentos, pero había sobrevivido. Los registros sobre él eran especialmente detallados. Sujeto 0. Se le ha administrado la seruma Omega. Reacción. Inusual. Ausencia total no solo de dolor, sino de cualquier emoción visible. Simplemente observa. Su mirada nos mira como si fuéramos insectos. Su fuerza es increíble. Ya no necesita dormir. Llevamos 12 días sin alimentarlo, pero no muestra signos de debilidad. Pasé la página. Allí estaba la última foto del sujeto 0. Estaba borrosa, como si la hubieran tomado apresuradamente. En ella se veía un hombre increíblemente delgado y alto. Su piel era pálida, casi blanca. Los huesos sobresalían bajo la piel. Pero lo más aterrador no era eso. Eran sus extremidades. Eran anormalmente largas. Los dedos eran delgados y alargados, como patas de araña. Y los ojos, no había nada humano en ellos. Solo 2 agujeros negros y vacíos, llenos de un odio frío y eterno. Debajo de la foto estaba la última anotación en el diario, escrita con mano temblorosa. La fecha era el 29 de abril de 1945, un día antes de la caída de Berlín. El experimento se ha salido de control. El sujeto 0 está evolucionando. Ya no es humano. No sabemos qué es. Esta noche se ha escapado. Los sistemas de seguridad no han podido retenerlo. Ha matado a 6 guardias. No utiliza la fuerza bruta. Es inteligente. Caza. Estamos encerrados aquí abajo. Hemos sellado la entrada principal. Pero estamos encerrados con él. No hemos creado un supersoldado. Hemos creado algo que no debe morir. Hemos creado un depredador que vivirá para siempre en esta oscuridad. Dios mío, ¿qué hemos hecho? En el momento en que terminé de leer esas líneas, se oyó un ruido en el fondo del laboratorio. Un chirrido fuerte y claro de metal contra hormigón. Me quedé paralizado, con el corazón en un puño. La linterna que sostenía en las manos temblaba. Levanté la cabeza lentamente. Silencio. Un silencio opresivo. Absoluto. Probablemente fue mi imaginación. El viejo búnker. El suelo se asienta. Intenté calmar mi corazón, que latía con fuerza. Pero entonces lo oí de nuevo. Esta vez más cerca. El sonido era como si alguien arrastrara lentamente algo pesado por el suelo. Y no provenía del pasillo por el que había entrado. Provenía de la oscuridad en las profundidades del complejo de laboratorios. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido. El haz de luz se movió rápidamente por la habitación, sacando de la oscuridad las mesas, el equipo, las puertas vacías que conducían a otras habitaciones. El sonido cesó. Estaba de pie en medio de un enorme laboratorio, rodeado de fantasmas del pasado, y de repente comprendí que la última anotación del diario no era solo una confesión antes de morir. Era una advertencia. No habían podido matarlo. Simplemente lo habían encerrado allí. Y yo, idiota, había abierto la puerta. Mi cerebro se negaba a aceptar esa idea. 70 años. Nada puede sobrevivir 70 años en un búnker sellado, sin comida, sin luz.
Es imposible. Es solo mi imaginación, que se ha desbocado por las historias espeluznantes de las revistas. Tenía que creerlo. Pero el sonido era real. Lo oía tan claramente como los latidos de su propio corazón en los oídos. Dirigió la linterna hacia la puerta, de donde le pareció que provenía el sonido. Era un pasillo que daba a lo que, a juzgar por todo, parecía ser el bloque de reclusión. Un pequeño pasillo con varias puertas de acero macizo, como las de las celdas de una prisión. Todas estaban cerradas. Cada una tenía una pequeña mirilla enrejada. Lentamente, paso a paso, se dirigió hacia allí. Cada uno de sus pasos resonaba con un eco sordo en el silencio sepulcral. Llegó a la primera puerta. Iluminó con la linterna la mirilla. Dentro había una habitación vacía con una cama metálica. Polvo. Silencio. Lo mismo en la segunda celda. Y en la tercera. Sentí un ligero alivio. Quizás todo era producto de mi imaginación. Llegué a la última celda al final del corto pasillo. Esa puerta era diferente a las demás. Estaba doblada. No mucho, pero se notaba. La gruesa lámina de acero estaba curvada hacia afuera, como si la hubieran golpeado desde dentro con algo increíblemente potente. El metal estaba agrietado en varios lugares. Tragué saliva espesa y acerqué la linterna a la mirilla. Lo que vi me hizo retroceder. No había polvo dentro de la celda. El suelo estaba limpio, como si lo hubieran barrido. Y tenía arañazos. Surcos profundos y largos que iban desde la pared del fondo hasta la puerta. Como si alguien o algo hubiera estado durante años, décadas, rascando metódicamente el hormigón y el acero. Y algo más. En el rincón más oscuro de la celda vi un montón de tela oscura y podrida. Eran los uniformes de los guardias de los que hablaba el Dr. Richter. Y junto a ellos, huesos. Huesos humanos, completamente devorados. De repente, un leve susurro llegó desde la oscuridad del pasillo detrás de usted. Se giró bruscamente, levantando la linterna como si fuera un arma. El haz de luz atravesó la oscuridad, pero no había nadie. Solo una sala de laboratorio vacía. Pero usted sabía que no estaba solo. La sensación de presencia era casi palpable. El aire se volvió denso, pesado. Oía mi propia respiración, fuerte y entrecortada, y otra más, silenciosa, casi inaudible, sibilante. Venía de todas partes y de ninguna parte. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la oscuridad. Mi linterna se movía de un lado a otro, creando sombras grotescas y danzantes. Y en ese momento, en el límite del haz de luz, vi un movimiento. Algo oscuro y alargado se deslizó de una puerta a otra. Fue tan rápido que no pude ver nada, solo una mancha borrosa. Pero lo vi. El pánico me invadió como una ola helada. Todo lo que había leído en las revistas era cierto. Estaba allí. Estaba vivo. Y sabía que yo estaba allí. Eché a correr. Sin fijarme en el camino, volví corriendo por el laboratorio hacia el pasillo salvador que conducía a la salida. Mis botas resonaban en el cemento. No miré atrás. Solo corría, impulsado por un terror primitivo. Salí al pasillo principal y corrí hacia las escaleras. Pero, de repente, justo delante de mí, una de las pesadas puertas de acero se cerró con un estruendo ensordecedor, bloqueándome el paso. Me estrellé contra ella con el hombro y reboté hacia atrás. La puerta, que estaba abierta un segundo antes, ahora estaba cerrada. Tiré de la manija. Inútil. Estaba atascada. Y entonces lo oí de nuevo. Ese mismo chirrido. Provenía del laboratorio que acababa de abandonar. Me seguía. Lento. Sin prisa. No tenía prisa. ¿Dónde podía ir en esta caja de hormigón bajo tierra? Estaba atrapado. El pasillo principal que conducía a la salida estaba bloqueado. Volver al laboratorio significaba una muerte segura. Iluminé a ambos lados con la linterna. Había otra puerta con el letrero «Sala de máquinas». Era mi única oportunidad. Tiré de la manija. Por suerte, cedió. Me metí dentro y cerré la pesada puerta detrás de mí.
echando el enorme pestillo de acero. Durante unos segundos estuve a salvo. Me apoyé contra el frío acero, tratando de recuperar el aliento. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Me encontraba en una enorme sala llena de gigantescos generadores diésel. Estaban en silencio, cubiertos de polvo y óxido. El silencio allí era aún más opresivo. Iluminé con la linterna hacia arriba. El techo se perdía en la oscuridad. La sala parecía la sala de máquinas de un enorme barco. De repente, se oyó un golpe en la puerta que acababa de cerrar. Fue un golpe suave, más bien de prueba. Tac. Me quedé inmóvil. Luego otro. Toc. Toc. Y a continuación, se oyó un sonido largo y chirriante, como si alguien estuviera pasando algo afilado por el metal. Me imaginé esos dedos largos y delgados de la fotografía y empecé a temblar. Sabía dónde estaba y estaba intentando entrar. Sabía que el pestillo no aguantaría mucho. Tenía que moverme, buscar otra salida. Avancé lentamente hacia el fondo de la sala del generador, tratando de pisar lo más silenciosamente posible. Mi linterna iluminaba en la oscuridad hileras de máquinas muertas y un entramado de tuberías. Al fondo de la sala vi otra puerta. Quizás conducía a otro pasillo o a un túnel técnico. Era una esperanza. Los golpes en la puerta cesaron. Se hizo el silencio. Un silencio inquietante, expectante. Contuve la respiración y agucé el oído. Nada. ¿Quizás se había ido? ¿Quizás había decidido que no podía entrar y se había ido a buscar otro camino? Esa idea era aún más aterradora. Significaba que no era solo un monstruo sin cerebro. Pensaba, buscaba. Aceleré el paso, casi corriendo hacia la puerta salvadora, cuando oí un ruido sobre mi cabeza. Un chirrido metálico. Levanté bruscamente la linterna. En lo alto, cerca del techo, entre el entramado de tubos y cables, algo se movía. Se arrastraba por los tubos como una araña gigante. Un cuerpo largo, delgado y pálido. Sus extremidades se doblaban en ángulos antinaturales. Se movía rápido y en completo silencio. El haz de luz lo iluminó solo por un segundo, pero logré verlo. Era la criatura de la foto. El sujeto cero. Se detuvo al notar la luz y giró la cabeza hacia usted. No le veía la cara, estaba en la sombra, pero vi dos destellos tenues. Sus ojos me miraban directamente. En ese momento emitió un sonido, bajo, gutural, burbujeante. No era el rugido de un animal, era un sonido lleno de odio y hambre acumulados durante 70 años. Y entonces saltó. No se limitó a saltar hacia abajo, se impulsó contra las tuberías y voló por toda la sala, extendiendo sus largas extremidades arañadas. Instintivamente me lancé detrás de uno de los generadores, un instante antes de que aterrizara en el lugar donde yo estaba. Se oyó un estruendo ensordecedor. Eran sus garras arañando el hormigón. No esperé a que lo encontrara. Salté y corrí hacia la puerta. Lo oí correr detrás de mí. Sus pasos eran extraños, arrítmicos, una mezcla de pesados golpes y ligeros susurros. Llegué a la puerta y tiré de la manija. Estaba cerrada. Por supuesto que estaba cerrada. Golpeé la puerta desesperadamente. Se oyó un jadeo detrás de mí. Me di la vuelta. Estaba a 10 pasos de mí, enderezándose lentamente hasta alcanzar su altura antinatural. Medía más de 2 metros. Su piel era grisácea y estaba tensada sobre huesos afilados. No llevaba ninguna ropa. Sus largos brazos colgaban casi hasta las rodillas y terminaban en unas uñas negras parecidas a garras. Pero lo más aterrador era su rostro. No tenía nariz, solo 2 hendiduras oscuras. Tampoco se veía la boca, solo una fina línea recta. Y los ojos eran grandes, completamente negros, almendrados, sin pupilas ni blancos. Me miraban con la fría curiosidad de un depredador que examina a su presa. Se acercó lentamente a mí. Retrocedí, apoyando la espalda contra el frío acero de la puerta. Mi linterna temblaba en mi mano.
Su haz de luz bailaba sobre el cuerpo del monstruo. Estaba en un callejón sin salida. Era el fin. Grité sin saber qué esperar. Solo un grito animal de horror y desesperación. La criatura se detuvo, inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando un sonido nuevo e interesante. Y luego abrió la boca. La delgada hendidura de su rostro se abrió, dejando al descubierto varias hileras de dientes pequeños y afilados como agujas. Y de esa boca salió un sonido que imitaba mi propio grito, pero distorsionado, mecánico, desprovisto de toda emoción. Fue lo más espantoso que había oído en mi vida. No solo estaba cazando, se estaba burlando. En ese momento, la desesperación dio paso a la furia. No iba a morir así, encerrado en una tumba con esa criatura infernal. Miré a mi alrededor en busca de un arma. Junto a mí, apoyada contra la pared, había un tubo de acero largo y pesado, un trozo de armadura. Sin pensarlo 2 veces, lo agarré. Era pesado, pero la adrenalina me dio fuerzas. La criatura me observaba sin moverse. No veía en mí ninguna amenaza. Grité de nuevo, esta vez con furia, y me abalancé sobre él, blandiendo el tubo. Apunté a su cabeza. Se apartó con una rapidez increíble. Mi golpe fue en vano. El tubo golpeó con estrépito el suelo de hormigón. Antes de que pudiera hacer nada, su largo brazo se lanzó hacia adelante. El golpe no fue fuerte, más bien un empujón, pero fue suficiente para que saliera volando varios metros y me estrellara de espaldas contra el generador. El tubo se me escapó de las manos. El aire salió de mis pulmones. Todo se oscureció ante mis ojos. Yacía en el suelo, ahogándome. La criatura se acercó lentamente a mí. Se movía con suavidad, con gracia, como un bailarín de la muerte. Se detuvo sobre mí, cerniéndose con su enorme y esquelética figura. Vi sus ojos negros, en los que no había nada más que vacío. Lentamente, levantó su mano con largas garras parecidas a bisturís. Cerré los ojos, esperando el final. Pero en lugar del golpe mortal, oí un sonido. Un aullido fuerte y penetrante. Una sirena. Provenía de algún lugar en lo profundo de la sala. La criatura se estremeció. Se apartó de usted, siseando como una serpiente. Miró en la dirección de donde provenía el sonido. Luego volvió a mirar hacia usted. En sus ojos negros, algo parecido a la indecisión se vislumbró por un instante. La sirena aullaba, llenando todo el espacio. Debía de ser algún tipo de sistema de emergencia que, por algún milagro, había funcionado. Quizás había tocado algo al caer. No lo sé. Pero eso le dio una oportunidad. Mientras la criatura estaba distraída, superando el dolor, se puso en pie de un salto. No buscó un arma. Simplemente corrió. Corrió en la única dirección en la que aún no había ido. Hacia el interior de la sala de generadores, pasando junto a la sirena que aullaba, hacia la oscuridad. Oyó cómo la criatura se lanzaba tras él con un chillido furioso. Corrí sin ver nada delante de mí, salvo el estrecho haz de luz de mi linterna. Atravesé toda la sala y entré en una especie de estrecho túnel técnico. Las paredes estaban cubiertas de tuberías y cables. Corrí, tropezando, cayendo, levantándome y corriendo de nuevo. El aullido de la sirena quedó atrás, pero oía que me perseguían. Oía el chirrido de las garras sobre el suelo metálico del túnel. Estaba muy cerca. El túnel se bifurcaba, a la izquierda y a la derecha. No tenía tiempo para pensar. Giré a la izquierda. Fue un error. 20 metros más adelante, el túnel terminaba en un callejón sin salida. Una puerta enrejada cerrada con un enorme candado oxidado. Estaba atrapado. Me di la vuelta. Al final del pasillo se divisó su silueta. No corría. Caminaba lentamente, bloqueando todo el paso. Sabía que me había atrapado. Empecé a sacudir la reja desesperadamente. Fue inútil. Estaba empotrada en el hormigón. Estaba a punto de rendirme cuando mi linterna iluminó algo en la pared junto a la puerta. Era una placa con una gran palanca roja. Debajo había una inscripción.
Inundación de emergencia. Sistema contra incendios. Inundación. En un búnker bajo tierra. Era una locura. Pero ¿qué otra opción tenía? La criatura estaba a solo 10 metros de mí. Veía sus ojos negros y vacíos. Arranqué la cubierta protectora de la palanca y tiré de ella con todas mis fuerzas. Se oyó un chirrido ensordecedor. En algún lugar en las profundidades del búnker, las bombas comenzaron a zumbar. La criatura se detuvo, mirándome con curiosidad. No entendía lo que estaba pasando. Y entonces, agua comenzó a brotar de los agujeros del techo del túnel. No era solo agua. Era un líquido espeso y aceitoso con un fuerte olor químico. Al parecer, era espuma extintora o algo por el estilo. Llenó el estrecho túnel con un rugido. La criatura chilló cuando el líquido le tocó la piel. Silbaba, corroyendo su pálida carne. Se agitó, tratando de retroceder, pero la corriente era demasiado fuerte. Lo derribó y lo arrastró por el pasillo, lejos de usted. Usted estaba detrás de la reja, y el líquido que llegaba apenas le llegaba a los tobillos. Usted observaba cómo la criatura se debatía en el torrente burbujeante, cómo su cuerpo se retorcía y se disolvía en el compuesto corrosivo. Sus chillidos eran espantosos y se mezclaban con el rugido de las bombas. Finalmente, la corriente la arrastró tras una curva y los chillidos se apagaron. El túnel se llenaba rápidamente. El líquido ya me llegaba por la cintura. Comprendí que si no salía de allí inmediatamente, me ahogaría junto con ese monstruo. Pero, ¿cómo? La puerta estaba cerrada con llave. Entonces me di cuenta de que la cerradura de la reja, oxidada por el paso de los años, había empezado a chisporrotear y a disolverse bajo la acción de los productos químicos. La golpeé con todas mis fuerzas con el pie. La cerradura se rompió. La puerta se abrió. Salí de la trampa y llegué a otro pasillo. El nivel del líquido era más bajo aquí. Corrí con el agua hasta las rodillas, tratando de encontrar el camino hacia arriba. Estaba completamente desorientado. Todos los pasillos eran iguales. No sabía hacia dónde correr, pero sentía que iba en la dirección correcta. El suelo subía lentamente. Salí a una especie de sala que parecía un comedor. Aquí había muy poco líquido, y entonces la vi. Una escalera. No era la principal por la que había bajado, sino una estrecha escalera de caracol de emergencia. Llevaba hacia arriba. Corrí hacia ella. Trepé por los resbaladizos peldaños metálicos, saltando 3 de cada vez. No sabía a dónde conducía, pero era el camino para salir del infierno. Por fin, apoyé la cabeza en la trampilla. La empujé. No cedió. La golpeé con el hombro. Una vez más. Al tercer intento, la trampilla se abrió con un chirrido y el aire fresco de la noche y la luz de la luna me golpearon en la cara. Nunca en mi vida me había alegrado tanto ver las estrellas. Salí a la superficie. No estaba en la entrada principal, sino a unos 100 metros de ella, en una espesa maleza. No me detuve. Corrí por el bosque sin mirar atrás hasta que llegué a la carretera, donde había dejado el coche. Me senté al volante, con las manos y las piernas temblando tanto que apenas pude meter la llave en el contacto. Arranqué el motor y salí disparado de aquel maldito lugar. Conduje toda la noche sin parar hasta que los primeros rayos de sol tocaron el horizonte. Pensaba que todo había terminado. Había sobrevivido. Había escapado. No le diría a nadie lo que había encontrado. Que ese búnker y su secreto se pudrieran en lo profundo del bosque. Regresé a casa, me di una ducha y me lavé el barro y el olor a productos químicos. Tiré toda la ropa que llevaba puesta. Intenté olvidar, pero no pude. La imagen de esa criatura, sus ojos negros, sus largos dedos, todo eso estaba ante mis ojos. Pasó una semana. Apenas dormí. Cada ruido fuera de la ventana me hacía estremecer. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco. Decidí que necesitaba una prueba. Pruebas de que no estaba volviéndome loco, de que todo había sucedido de verdad. Recordé las revistas. En mi prisa, cogí una de ellas, la última,
la que tenía la nota sobre el sujeto 0. Estaba en mi mochila, que había dejado en el maletero del coche. Bajé al aparcamiento y abrí el maletero. La mochila estaba en su sitio. Saqué la revista. La cubierta de cuero estaba fría al tacto. La abrí y vi algo que no había visto antes. En la última página, debajo de la nota del Dr. Richter, había algo más. Unas palabras garabateadas con algo afilado. La letra era irregular, temblorosa, como si la hubiera escrito un niño que estaba aprendiendo a escribir. Pero pude descifrar las palabras. Decía: «Usted abrió la puerta. Ahora usted es mi puerta». Empujé la revista con horror. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía haber aparecido esa inscripción allí? Yo no podía haberla escrito. Y entonces oí un ruido sordo. No provenía del maletero. Provenía del interior de mi coche. Un chirrido suave, apenas audible. Rodeé lentamente el coche y miré por la ventanilla del conductor. No había nadie dentro. Probablemente fue mi imaginación. Ya me iba a marchar cuando mi mirada se posó en el techo del coche. En la tapicería, justo encima del asiento del conductor, se veía un arañazo. Largo, profundo, como si lo hubiera hecho una uña muy afilada. Y junto a él, otro. Y otro más. Formaban letras, una palabra. Mío. Esa noche, tratando de distraerme, miré las fotos que había tomado en el búnker con mi cámara digital. Ahí está la entrada principal. Aquí está el largo pasillo. Aquí está el laboratorio. Hice clic mecánicamente en los archivos hasta que me detuve en una de las primeras fotos. Era una foto de esa misma puerta de acero pesada que me costó tanto abrir. La hice desde fuera, antes de entrar, solo para recordar. Acerqué la imagen para ver los detalles, y entonces lo vi. En el oscuro hueco de la puerta entreabierta, en una profunda sombra donde no llegaba la luz del día, había dos luces apenas perceptibles, dos puntos tenues que brillaban en la oscuridad, como los ojos de un depredador nocturno reflejando la luz. Estaba esperando. Había estado esperando todo este tiempo junto a la puerta. Durante todos estos 70 años. No estaba encerrado en las profundidades del búnker. Sabía que algún día alguien vendría. Yo no lo encontré. Fue él quien me llevó allí. Han pasado 3 semanas. No salgo de mi apartamento. He atrancado la puerta. He tapado todos los conductos de ventilación. Pero sé que es inútil. Lo oigo constantemente. Un suave susurro en las paredes. Un ligero chirrido en la ventilación. A veces, por las noches, lo oigo susurrar. Repite las palabras que dije en el búnker. Está aprendiendo. Se está adaptando. No sé qué es. No sé cómo salió. Quizás se agarró a mi coche. Quizás se coló en mi mochila. O quizás no sea material. Quizás sea algo que se adhiere a la mente. La última entrada del diario decía: «Hemos creado algo que no debe morir». Se equivocaron. Crearon algo peor. Crearon un parásito. Un depredador que no caza carne, sino la vida misma. La posibilidad de salir a un mundo nuevo y enorme. La puerta que abrí no era solo un trozo de acero. Le abrí una salida. Y ahora, tal y como estaba escrito en ese diario, me he convertido en su puerta. No sé cuánto tiempo me queda. En este mismo momento, mientras escribo estas líneas, lo oigo. Está rascando, pero ya no es en la pared. Está rascando al otro lado de la puerta de mi dormitorio.